Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Mojica y hoy vamos a hacer la retroalimentación acerca de las preguntas del quiz. La pregunta 1 habla sobre el Estado presidencialista y esta misma nos pregunta que según el texto que hay acá, en el Estado federal, la figura del jefe de Estado presidente es necesaria porque así se garantiza así que la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Pues precisamente porque cuando el presidente lidera cierto tiempo, que serían 4 años, se compromete a representar el Estado Nacional Federado, que es algo cierto, pasa en la realidad, y no estados autónomos. La C no es que el Senado tome la función de representación de todas las federaciones para así impedir así que la región esté por encima del Estado federal. Esto no es cierto. Esto no es algo que haga el presidente como tal. La Corte Suprema de Justicia unifique las leyes consignadas en la Constitución, pues es básicamente su función, así que el presidente no es el que la vendría a intervenir en ese momento y que el ejército común defienda el Estado federal de ataques externos y cumpla las funciones de defensa interior de la unidad estatal. Esto no es cierto, ya que si podemos ver en la respuesta D es la más acertada, porque una de, digamos así, lo que hace que sea necesario el presidente es porque él representa al Estado Nacional Federado, no tanto porque él actúe sobre los demás individuos y haga que tomen las medidas necesarias, porque sencillamente esas no son solo sus capacidades y en algunos casos no es lo que él debe hacer. La pregunta 4, después de leer este párrafo acerca de la progresiva extensión del régimen democrático, leemos que el monarca pacta con la burguesía su nuevo papel como representación y símbolo de la unidad estatal a cambio de entregar a la clase dirigente capitalista las responsabilidades y la dirección política que le eran propias en el régimen monárquico absoluto, a cambio de conservar. Si leemos la respuesta correcta, en este caso vendría a ser la A o la más acertada, aunque en estos momentos pues hay, digamos así, un error de digitación o transcripción, porque vendría a ser desvinculada, aún así es la que más se parece. Podríamos resaltar que pues las otras dos preguntas, que es la B y la C, no tienen nada que ver porque es un acuerdo, sí. Lo que vendría a ser la C vendría a ser esa ruptura de ese acuerdo, porque si bien nos damos cuenta en el texto, la burguesía estaba pues obviamente enojada y sobre todo el pueblo estaba enojado con el monarca. Entonces el monarca no podría hacer eso porque si no los enojaría más y obviamente habrían más revueltas. La B, el régimen democrático que le permite al monarca representar la unidad de Estado Nacional y sus atribuciones de poderío absoluto y autocrático, realmente no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Nos preguntarán. Pues básicamente porque acá estaríamos hablando del poderío absoluto y eso no pasa en este caso. Si hablamos de la D básicamente sí podría estar bien, pero dependiendo del punto de vista, porque es una opinión sostenida, por ejemplo, en España por partidarios de la abolición de la abolición de la monarquía parlamentaria que funciona ya, porque pues ellos consideran que la monarquía es la antítesis o es incompatible con la democracia. Pasamos a la pregunta 5. La, tipificación de Estado republicano, unitario, centralizado, monárquico, constitucional, parlamentario y bicameral corresponde a, pues en este caso preciso nos damos cuenta que pues realmente ninguna de las cuatro opciones corresponde a todas las características en total en la tipificación del enunciado, ya que algunas son excluyentes. Por ejemplo, un estado puede ser monarquía o puede ser república, pero no ambas cosas. ¿Sí me hago entender? Entonces, acá en estos momentos, pues voy a añadir, digamos, a mi parecer y lo que yo investigué, las características que corresponden a cada uno de los estados. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es parlamentario, bicameral y es una monarquía constitucional. En Estados Unidos de América, de Norteamérica, es federal, constitucional y bicameral, es una república. En la República Federal de Alemania es federal, obviamente, constitucional, parlamentario y bicameral es una república. Y en España o Reino de España, parlamentario es y bicameral, y es una monarquía constitucional.
Ahora vamos a leer la pregunta número 10. En cuanto a la respuesta a la pregunta 10, que toma un texto de un documento relacionado bajo el enunciado Historia de las Ideas Políticas, y refiere la pregunta a los atributos descritos por el autor de ese texto que caracterizan a un Estado nacional, y da las 4 opciones. De la lectura del texto no me fue posible comprender plenamente a cuál de esas 4 opciones podía corresponder. Entonces decidí buscar el texto en internet y lo encontré, el de historia. En cuanto a la pregunta 10, pues después de leer el párrafo y realmente cuando decía los atributos descritos por el autor del texto caracterizan un Estado nacional, pues cuando nos dan las opciones realmente no completí de manera correcta la respuesta, así que decidí buscar más información y copié el texto y lo busqué pues obviamente en internet. De las ideas políticas, el folio 420, página 420, que es la que se indica en el cuestionario. Pero lamentablemente no encontré este extracto, que es el enunciado de la pregunta. Pero después de buscarlo, lamentablemente no encontré el extracto del enunciado de la pregunta. Allí, mi idea era encontrar el documento, encontrar el extracto y ver el contexto, la información anterior relacionada con ese texto para poder tener más información para comprender tanto la pregunta como las opciones de respuesta, pero no me fue posible. Por eso es que acudo a la profesora para que, como evidencia de la consulta, le tomé fotos a la. Pero después de investigar también me di cuenta que la respuesta correcta es la C, Estado Nacional Tiránico. Si nos damos cuenta, dice, bajo el imperialismo, la agudización más inaudita de las contradicciones de la sociedad capitalista. Pasa a la lucha resuelta contra opresores. La burguesía vira abiertamente de la democracia hacia la reacción. Aumentan las medidas de aplastamiento hacia los trabajadores. Restringe y aún liquida las libertades democrático-burgueses, por lo tanto los derechos humanos y civiles. Si nos damos cuenta, aquí se está oprimiendo básicamente tanto a los trabajadores, se restringe y liquida
tanto libertades como derechos humanos civiles. O sea, acá que nos damos cuenta que esta es una característica muy apegada a lo que vendría a ser un Estado nacional tiránico. Si habláramos de dictatorial, vendría a ser que no cambia el poder, pero en este caso estamos hablando de una opresión severa. Entonces, si fuera dictatorial, en este caso nos darían más pistas, como por ejemplo que el gobierno no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Si, por ejemplo, pasamos a la pregunta A, que es monárquico autocrático, hablaríamos de un Estado que quiere controlar todos los aspectos de la sociedad y lo civil. Y en este caso no es solo control, sino que realmente restringe y también aplasta los derechos civiles y humanos de las personas, oprime a estas personas para, digamos así, tiranizar lo que vendría a ser el Estado Nacional. Y por último, si hablamos de republicano presidencialista es una cosa muy distinta, porque republicano presidencialista se caracteriza porque se basa en una constitución y en una división de poderes equitativa, tanto en la Corte Institucional como en etcétera de ramas del gobierno y del poder público. En este caso nos estamos viendo una opresión severa. Pongamos un ejemplo, en una tiranía se exprime totalmente los derechos humanos y se pasa por los suelos realmente lo que ellos piensen. Se oprime a la clase obrera a que trabaje más, produzca más para el gobierno y aún así, pues básicamente ninguno está exento a excepción de pues los altos mandos, en este caso de la opresión. Aquí nos podemos dar cuenta que pues el tiránico es básicamente el que resalta, sobre todo porque si leemos el texto, nos damos cuenta que profundizaría más en este caso. Bueno, espero que les haya gustado la explicación. Muchas gracias y que pasen una buena tarde. Hasta luego.